Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: No durante las fiestas. Podría amotinarse el pueblo. Eduardo, tienes que gritar un poco. Esforzarte. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene ese derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon.
llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se los dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba así: si era posible, se alejase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Pueden sentarse. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, acercándosele, le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo:
¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él diciendo: Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienen nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Profetiza. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote. Ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día. Los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que había cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?
Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Pueden levantarse. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, Rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose: A otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Nos arrodillamos. Al llegar a la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían.
y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios, se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya y, llamando al centurión, le preguntó si había mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente os imagináis la vergüenza, o no sé cómo llamar al sentimiento que domina a uno teniendo que hablar después de escuchar el relato de la pasión. Porque todas las palabras humanas parecen inadecuadas. Y parece que lo único que sería adecuado sería el silencio que adora, el silencio que llora, el silencio que quiere acoger este hecho sobrecogedor, inefable, tremendo. Porque es tremendo que el Hijo de Dios se haya querido despojar de su naturaleza divina hasta tal punto que haya querido compartir con el más miserable de los hombres una de las muertes más crueles y horribles que los hombres han inventado a lo largo de la historia. Es sobrecogedor y, sin embargo, ni las lágrimas ni el silencio son de pena. La Iglesia, en su liturgia a lo largo de esta Semana Santa, no tiene pena, adora y llora conmovida. Lloramos conmovidos, pero lloramos conmovidos porque nuestra pobreza, que nosotros conocemos bien, porque es nuestra, porque la sufrimos de nosotros mismos y de los demás, no nos parece capaz de recibir un amor tan grande. En el comienzo de esta misa, como en todas las demás Eucaristías, menos después de la muerte de Jesús, que no hay Eucaristía hasta la Pascua de Resurrección, hemos incensado a la Virgen Madre con su niño en brazos. Y yo pensaba cuando la incensábamos al comienzo, Dios mío, si es que lo que celebramos esta semana no solo es como la consecuencia de la Navidad y como la otra cara de la Navidad, esa Virgen, reina, madre, gozosa, conservando en su corazón el sentido del milagro grande que ha sucedido en sus entrañas y que ahora ella sujeta en sus brazos. Lo que celebramos esta semana es la consecuencia de la Navidad. Pero no solo la consecuencia de la Navidad,
y yo he dicho algunas veces en estas últimas semanas, como la otra cara de la Navidad. No, no es la otra cara de la Navidad, es la consumación de la Navidad. Porque como dijo Jesús, yo para esto, para esta hora, he venido al mundo. Esta hora en que parece que el mal triunfa sobre todo y devora al Hijo de Dios y acaba con él. Y era el enemigo de la humanidad el que estaba siendo derrotado en ese momento. Era Satán quien estaba siendo derrotado, quien estaba siendo devorado por el amor infinito de Dios en la cruz. Por eso no sentimos pena en el sentido en que usamos la palabra pena habitualmente, no. Si la muerte de Jesús hubiera sido una muerte más, podríamos dejarnos llevar a sentimientos de compasión, en el sentido sentimental de la palabra, compasión. No. Es su compasión por nosotros la que resplandece en la cruz, que desde entonces nosotros podemos llamar la cruz gloriosa, porque nunca ha brillado de una manera tan poderosa en la creación el poder del amor de Dios. Nunca ha resplandecido con un brillo mayor. Hasta el sol, podemos decir, recordando el Evangelio de San Mateo, hasta el sol se oscureció, y era natural que se oscureciera, porque el brillo del sol no es nada comparado con el brillo que abraza la creación entera, la historia entera, con todos sus crímenes, con todos sus horrores, y mi historia entera, la historia de cada uno de nosotros, es abrazada en ese momento por un amor, no solo más grande que mis pecados, mis tibiezas, mis mediocridades, mis miserias, por muchas que sean, sino un amor más grande que la muerte, más poderoso que el pecado y más grande que la muerte. Por eso la Iglesia se sobrecoge hasta el día del Viernes Santo, está sobrecogida, pero canta. Y no canta deseando que no hubiera sido necesaria la pasión o que no hubiera habido la pasión, canta a la gloria de la pasión. Canta el triunfo del amor de Dios sobre todo el mal del mundo, incluyendo el mío. Hay un texto en San Pablo que dice, el apóstol dice, cumplo completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Y a mí durante muchos años ese texto me había creado dificultades. Decía yo, ¿pero qué le falta a la pasión de Cristo si el Señor se ha dado hasta donde uno puede darse? Y además lo dijo, nadie tiene más amor que el que da la vida por aquellos a los que uno ama, es decir, por sus amigos, que lo que significa en la lengua de Jesús es aquellos, los amados, aquellos a los que uno quiere de verdad. Ese es el amor más grande y tú no te has echado atrás ante ese amor más grande. ¿Qué te falta? La pasión. Y luego, en parte gracias a algunas cosas que solía decir y repetir con frecuencia San Juan Pablo II, yo caí en la cuenta, porque él decía, por la encarnación, por haberse hecho hijo de la Virgen y haber compartido, Jesús se ha unido, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a todo ser humano. Y luego contemplando los brazos abiertos en la cruz, que abrazan la creación y la historia entera, te das cuenta efectivamente de que no hay sufrimiento humano, y no me refiero al sufrimiento de los santos o al sufrimiento de los buenos cristianos, no hay sufrimiento humano. No hay en la tierra un solo dolor, una sola miseria
Que el Señor no sea capaz de abrazar, capaz de aliviar. ¿Qué te faltaba, Señor? Te faltaban nuestros sufrimientos, que no habían llegado. No habíamos nacido. Y tu pasión no se completará hasta que tu amor no triunfe plenamente sobre el mal y tú seas todo en todas las cosas. Lo que eso significa, mis queridos hermanos, es que nadie estamos solos en ningún momento. Nadie estamos solos ni abandonados. Que todo lo que vivimos es parte de tu historia, porque te uniste a nosotros para siempre. En esa alianza nueva y eterna, así explicaste tú la víspera de tu muerte, lo que significaba tu muerte, tu sacrificio, la ruptura de tu cuerpo para hacerte alimento de nuestra vida, pan de nuestra vida. Entonces nada que yo vivo te es ajeno, ni mis soledades, ni mis alegrías tampoco, ni mis gozos, ni mis pobrezas, ni mis ansiedades, ni mis preocupaciones, ni mi angustia, ni mi enfermedad, ni mi muerte. Tu pasión, desde aquella tarde a la hora de nona, quedó tan entregada al mundo que todos nuestros sufrimientos son parte de tu pasión, son tu pasión. Eso sí le faltaba. Os decía al principio que no había palabras y es verdad que no las hay, sin embargo estoy hablando mucho. Pero de lo que se trata es de adorar. Con esa conciencia de que el amor del Hijo de Dios en el don de su vida y en la promesa de que permanecería con nosotros hasta el fin de los tiempos hace que nunca nadie podamos jamás sentirnos, podemos sentirnos, pero nunca jamás estamos solos. Nuestra historia es parte de tu historia. Te has unido como consorte, lo dice el texto mismo del ordinario en cada Eucaristía. Te has unido como consorte a nosotros. Y eso significa que nuestra suerte es tu suerte, que participas de todo lo que somos, con un amor tan grande que no dejarás que nos perdamos. Nunca. No consentirás que nuestro enemigo sea más poderoso que tu amor. Y eso lo celebramos esta Semana Santa. Y por el hecho de que no podemos sacar las procesiones, pues tenemos más ocasión de sumergirnos en este misterio grande. Nunca dejarás de estar con nosotros. Y ese dolor tuyo y esa muerte tuya son la luz y la esperanza de nuestra vida, en todos los sentidos. El Señor nos conceda asomarnos a ese misterio, vivirlo así. Que así sea.